Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas, ¿no es cierto? Esta ya es nuestra última clase y nos despedimos de esta semana, ¿no es cierto? Ya hoy día estamos viernes 10 de julio del 2020, ¿no es cierto? Hemos tenido una semana de labores y necesitamos una vacacioncita que es el fin de semana. Así que el fin de semana a disfrutarlo en familia, a pasar en casa, a pedir una recompensa por esta semana de trabajo, un helado, una pizza, pero en casa. Así que papá y mamá les toca dar premios por todas esas actividades que los hijos han cumplido. Así que vamos a premiarlos también, ¿no? Esta semana hemos compartido, hemos conversado, sí, hemos conocido de todas las medidas pequeñas de longitud, ¿sí? Como es el metro, el decímetro, el centímetro y el más pequeñito de todo, ¿cuál era? El milímetro, ¿no es cierto? ¿Cómo podíamos medir objetos con esas medidas? Así hemos aprendido esta semana. Vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a conversar ahora sobre el perímetro de las figuras planas. Cuando queremos medir una cancha, ¿sí? O cualquier lugar que sea plano. Por ejemplo, tu portarretrato, donde tienes esa fotito, ¿sí? Cuando queremos medir ese portarretrato, queremos saber cuánto mide, entonces ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? Yo te invito a explorar. Vamos a explorar qué es lo que tenemos que hacer. Leamos juntos. Tatiana compró un afichito así, ¿no? Qué bonito que está el afiche de Tatiana. De 38 centímetros de ancho por 62 de largo. Con la imagen de su animal favorito. Ay, qué bonito. Tú te puedes comprar tu afiche con tu animal favorito y lo pegas así en la pared para que lo recuerdes y lo estés mirando y te contentes mucho, ¿no es cierto? Si quiere colocarle un marco de madera en el borde, ¿cuántos centímetros de madera necesita? Aquí hay una pregunta, ¿no es cierto? Acuérdate que cuando hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Yo mandé unos ejercicios y no había la respuesta. Entonces yo los mandé a corregir. Espero que los corrija, les ponga la respuesta y me los envíe. Antes que me olvide, te hago acuerdo, porque después me puedo olvidar. Entonces aprovecho ahorita que veo la pregunta y te hago acuerdo, ¿ya? ¿Cuántos centímetros de madera necesita para realizar el marco de este afiche? Mira, aquí está el afiche. Un marco. Este afiche tiene forma cuadrada, ¿no es cierto? Quiere decir que sus lados son iguales, ¿no es cierto? Vamos a seguir conociendo qué tengo que hacer para poder hacer el marco. Algo tengo que hacer, ¿no es cierto? Vamos a investigar, vamos a analizar. Dice, para responder la pregunta es necesario calcular del contorno del afiche. ¿Sí? El contorno del afiche. Para ello se puede aplicar algunos de estos procedimientos. Primero, el primer procedimiento. Se bordea el afiche con lana. Puedes utilizar lana y si no hay lana puedes utilizar otro material que puedas estirarlo, ¿sí? Que tengas bastante en casa, como es un hilo. Un hilo siempre hay en casa. U otro material, una cinta, lo que tú desees, no lo que esté a tu alcance. Se mide la longitud de la lana. Luego que ya hemos cogido la lana, ¿sí? Le vamos dando la vueltita, ¿sí? A todo el borde. Ahí podemos medir ya la lana y nos sale cuánto hemos necesitado para hacer el marco. Pero lo vamos a hacer con varios pasos, así que vamos a ver un segundo
procedimiento. Ese es el primero. El segundo procedimiento es el siguiente. Se identifican la medida de cada uno de los lados. ¿Sí? La medida de cada uno de los lados de la figura. En el afiche rectangular, las 4 medidas son, mirás, que el afiche, hay un afiche rectangular. Las medidas son 38, 62, 38 y 62. ¿Por qué en el afiche rectangular son estas medidas diferentes? Porque solamente dos, acuérdate que el rectángulo, solamente dos de cada uno de sus lados son iguales, ¿no es cierto? Dos cada uno de sus lados son iguales, nada más. A diferencia del cuadrado, que sus 4 lados son iguales. Entonces eso tenemos que analizarlo y hacer la diferencia, ¿no? Se suman las medidas de los lados. En este caso tendríamos que sumar, como había 38, 38, 62, y como vamos a sumar, ¿qué signo vamos a utilizar? El signo más. Más 62, ¿sí? Como tenemos el siguiente lado, el tercer lado, más 38, y el último lado, más 69. Entonces tenemos ya la medición de nuestro afiche, ¿sí? Entonces, procedemos a hacer la suma 38 más 62 más 38 más 62 es igual a ¿cuánto? Como nosotros ya sabemos sumar así rapidito, ya sabemos colocar con su valor posicional, entonces para nosotros ya es rapidito esa sumita. Entonces el resultado es 200, ¿qué? Acuérdate de los centímetros que se le identifica con la C y la M. Centímetros por cada lado, porque sus partes tenían 38 centímetros, 62 centímetros, el otro lado también 38 centímetros, y el último, 62 centímetros. Entonces, como hemos medido en centímetros, el resultado es en centímetros. Entonces, el contorno de este marco tiene que ser de 200 centímetros. Acuérdate que te dije que por cada pregunta, acuérdate que había una pregunta, la identificamos porque está dentro de los signos de interrogación. Cada pregunta tiene que tener una respuesta, pues, ¿no es cierto? Entonces le ponemos la respuesta que le identificábamos con la letra R, nada más. No ponemos respuesta, ya hablamos de una forma simbólica, ¿no es cierto? R, ¿sí? Nada más la R, que ya entendemos que es respuesta. Tatiana necesita 200 centímetros de madera para enmarcar el afiche. 200 centímetros de madera, ¿no es cierto? Acuérdate, cuando habían, si eran 200 centímetros, ¿cuántos metros eran? A ver, ahí va una leccioncita. ¿Cuántos metros eran en 200 centímetros? Acuérdate cuánto tenía cada metro, ¿no es cierto? Sí, ya te lo dejo ahí como tareita. Entonces tú lo dices, yo no te lo voy a decir, tú lo dices cuántos metros hay en esos 200 centímetros. Listo. Vamos a conocer un poquito más. Dice, la longitud del entorno de una figura se denomina perímetro. La longitud, toda la longitud de una figura se denomina perímetro. Se calcula sumando la longitud de todos los lados de la figura. O sea, sacamos el perímetro midiendo cada lado de la figura, todos los contornos. Vamos con este que tiene 17 centímetros, luego el de acá que tiene 11 y el último que tiene 15. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 17 centímetros más 11 centímetros más 15 centímetros y podemos saber cuál es el perímetro de esta figura. ¿Sí? Así que ya sabemos cómo sacar un perímetro. Solamente tenemos que medir sus lados y los sumamos. Y a eso que hacemos, ese paso, ese procedimiento, se llama perímetro. Entonces ya vamos a ver, es para saber qué, la longitud.
todo cuánto mide esa figura. Como ya lo hemos visto, vamos ahora a hacer un poquito de ejercicio para que esto nos quede un poquito más clarito. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Completa las medidas de los lados de cada figura. Luego calcula su perímetro. Vamos a completar. Aquí tenemos en celestito tenemos un cuadrado. Dice que sus lados miden 4 centímetros. 4 centímetros, como sus lados son iguales, van a medir igual, ¿no es cierto? Le ponemos 4 centímetros, la C y la M, ¿sí? Vamos con el siguiente. Aquí también tenemos, mide igual, ¿no? Porque sus lados son iguales, 4 centímetros. Y hemos completado la medida de la figura. Como ya sabemos la medida de la figura, ¿qué procedemos a hacer? A realizar una operación, una suma de sus lados. Vamos con el primer lado, el que está al lado izquierdo. Dice que mide 4 centímetros, ¿no es cierto? Voy a ponerlo, a ver. Voy a ponerlo más chiquito, para que cabe. Voy a poner los números más chiquitos para que puedan caber y no se me salgan. A ver, espérame un ratitito y los ponemos más pequeñitos. A ver, vamos a ver, ahí. No se me hizo muy pequeñito. Vamos a ponerlo más pequeñito. Vamos a verlo un poquito más pequeñito. Ahí, eso, ahí lo pusimos. ¿Listo? 4 centímetros. Me falta la M, pero es que no quiere caber aquí. 4 centímetros. Ahí está. Lo tuvimos que hacer un poquito más grande. Mira. Vamos con el otro, el que está aquí en la parte superior, que dice lo mismo, ¿no? 4 centímetros. Ay, vamos a hacerlo un poquito más grande de acá nomás para que pueda caber. Vamos a hacerlo un poquito más pequeña la letra, ¿ya? Espera un poquitito. Ya está. Ahí, 4 centímetros, ¿sí? Vamos con el siguiente cuadrito, así mismo. ¿Cuánto dice? Lo mismo, ¿no es cierto? Porque estamos sacando la longitud de un cuadrado y el cuadrado tiene sus lados iguales. Asimismo, 4 centímetros. Muy bien. Y el último ladito, el que está en la parte de abajo, igual. 4 centímetros. 4 centímetros. La C y la M. ¡Listo! Entonces ya tenemos cuánto mide cada lado. 4 centímetros mide cada lado y nosotros, ¿qué procedemos a hacer? A realizar una suma, porque tenemos el signo más. Un cuadro me salió más grande y otro un poquito más pequeño, pero ahí lo vamos a dejar porque si no, nos vamos a demorar mucho. Y tenemos que realizar más operaciones. ¡Listo! Entonces procedemos a hacer una suma. Tú me ayudas en casa, a ver, rapidito. Como ya lo podemos hacer mentalmente, tú me ayudas. 4 más 4, 8, ¿no es cierto? 8 más 4, 12, ¿no es cierto? Muy bien. 12 más 4, 16. Entonces tenemos la longitud del cuadrado, que ha sido, ¿cuánto? 16. Vamos a colocarle y ponerle la letra CM, pero vamos a hacerla más pequeñito estos numeritos porque me están tomando el pelo. Vamos a hacer más pequeñitos estos numeritos para que puedan caber, ¿ya? Igual no cabió, está muy grande, no cabe. Pero ponen estos numeritos medio rebeldes, pero los vamos a dominar. Ellos tienen que ser obedientes también. Listo. Vamos a hacerle más. Ahí está. Listo. Entonces, la longitud de este cuadrado ha sido 16
centímetros, porque estamos trabajando con centímetros nada más. Vamos con la siguiente actividad. Acá tenemos un rectángulo, ¿no es cierto? Que sus lados, solamente 2 de cada uno de ellos son iguales. Vamos a completar, porque dice aquí que complete, ¿no es cierto? Completa las medidas. Primeramente vamos a completar las medidas. Dice que tiene este lado, ¿cuánto? Como su lado de frente, ¿no es cierto? 6 centímetros, ¿sí? Porque sus lados son iguales, lado con lado, ¿no? Así, de lado, y acá los de arriba con el de abajo son iguales. 2 de cada uno de sus lados son iguales, nada más. 2. A diferencia del cuadrado, que son los 4, ¿no? Asimismo, procedemos a hacer la suma. Vamos a colocar solo la cantidad aquí, ¿ya? Vamos a colocar solo la cantidad, para no estar con este problema de que se me hace muy pequeño el cuadro, ¿ya? Entonces, un lado mide 3, su otro lado mide 6, el otro lado mide 3, su otro lado mide, el último, 6. Tenemos 2 lados que miden 3 centímetros y 2 lados que miden 6. Por eso hemos puesto 3, 6, 3 y 6. ¿No es cierto? Quiero poner la palabra centímetros, sino que se me va. Vamos a dejarle ahí, ya. Casi le ponemos en el más grande. Listo. Entonces, como queremos saber la longitud, vamos a sumar. A ver, suma y tú me indicas. A ver, haz la operación y tú me indicas cuánto yo pongo. Entonces, vamos haciendo la junta. 3 más 6 es 9. ¿No es cierto? 9 más 3 es 12. 12 más 6 es, ¿cuánto? Dígame. 18. Muy bien. Como trabajamos en centímetros, le vamos a poner cm, ¿sí? Para saber de qué se tratan estos 18. 18 centímetros. No le puse aquí solo porque el cuadrito se me hace estaba el cuadrito muy pequeño y se me va a mover todo. Pero de ahí normalmente hay que ponerle la palabra cm. Mira cómo le puse aquí. Discúlpame que no le pongo aquí porque el cuadrito se me va por otro lado. Entonces, no quiero pasar demasiado tiempo porque necesitamos hacer otra actividad. ¿Sí? Listo. Acá tenemos otra actividad. Colorea del mismo color las figuras que tengan igual perímetro. Para saber cuál es la figura que tenemos que colorear, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar sus lados. Acuérdense. Entonces tenemos que primero sumar. Aquí tiene, al lado de acá, 3, ¿no es cierto? Vamos a ponerle para que lo tengas bien clarito, ¿ya? Déjame ver si me cabe aquí. Aquí tiene 1 centímetro, porque su lado, el otro lado tiene 1 centímetro, ¿no es cierto? 1 centímetro. Acá en la parte de abajo, ¿cuánto sería? A ver, ¿cómo está arriba? Sería 3 centímetros. ¿Sí? ¿No es cierto? Asimismo acá, tenemos que jugar de la misma manera. Vamos a ver, vamos a seguir completándolo ya. Completemos. En la parte de abajo tiene, ¿cuánto dice arriba? En la parte de arriba tiene que ser igual, porque sus lados, 2 lados son iguales, ¿no? Dice que tiene 2 centímetros. Muy bien. Y en la parte de acá se lo vamos a poner más arribita porque ya el de acá no nos dejó espacio. Le vamos a poner más arribita, ya. Se lo vamos a poner aquí. Dice que tiene, ¿cuánto? Su lado contrario. ¿Cuánto tiene? 3 centímetros. Y lo colocamos, 3 centímetros. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es la medida de cada una de sus partes para poder colorear. De igual manera vamos a trabajar acá. Este sí es un cuadrado. Y si es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Acuérdate de eso. Todos sus lados son iguales cuando se trata de un cuadrado.
Listo. 2 centímetros. Muy bien. Nos falta el otro lado. Pero vamos a poner un poquito más acá arriba. Porque para que no me choque con el otro, ¿ya? Listo. Vamos a ponerlo. Ojalá que no se mueva. Porque está muy pequeño. Parece que se va a mover. Vamos a moverlo un poquito más arriba. Para que no se vaya a mover. No, ya vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner más abajito mejor, ¿ya? Para que no se choque con el de acá, lo vamos a poner más abajito. Ahí, listo. Entonces son 2 centímetros, ¿no es cierto? Ahora sí ya tenemos definido cuánto mide cada lado. Ahora, ¿qué dice la actividad? Dice, colorea del mismo color las figuras que tengan igual perímetro. Para saber cuáles tienen igual perímetro, solamente tenemos que sumar. Vamos a empezar por la primera. Dice 1 más 3 son 4, 4 más 1 son 5, 5 más 3 son 8. Entonces, ¿cuánto ha medido esta figura? 8 centímetros. Primero tenemos que sacar todo para poder saber, ¿no es cierto? 8 centímetros. Vamos colocándole aquí a cada uno para ir sabiendo, ¿ya? Para ir definiendo a ver cuál es la que tengo que pintar. Ahora vamos con la del lado de acá. Así mismo. Vamos a realizar, vamos a ponerle acá abajo cuánto mide. Vamos a ir sumando. 3 más 2 son 5. 5 más 3 son 8. Y 8 más 2 son 10. Entonces tenemos 10 centímetros, ¿no es cierto? Ya tenemos la longitud de estas dos figuras. Nos falta la última. Tenemos que descubrir para ver cuál es la figura que vamos a colorear. ¿Sí? Dice que colorean del mismo color la figura que tenga igual perímetro, igualitos, ¿no es cierto? Esta figura tiene 8 centímetros, esta tiene 10, ya vemos que no son iguales. El perímetro no es igual, así que parece que esta no la vamos a pintar. Vamos a ver. Sí tenemos que pintarlas de acá. Aquí tenemos 2, más 2 son 4, más 2 son 6 y más 2 son 8. Entonces parece que hemos descubierto, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que pintar. ¿Cuáles de estas figuras tenemos que pintar? Las que tengan igual perímetro. ¿Cuál tiene igual? Esta con esta no. Esta con esta sí. Entonces tenemos que pintar esta figura y esta. Vamos a coger un colorcito para pintar la figurita. Vamos a coger un tachito de colores. Listo. Vamos a coger otro color. Vamos a escoger otro color para la otra figura. Ay, no. A esta la ponemos de este color y la otra que está acá le ponemos otro colorcito. Vamos a definir otro. ¿Qué color quieres? A ver, ¿qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? ¿Qué color le pongo? Lila. Muy bonito. Entonces, hemos coloreado del mismo color. Me equivoqué, disculpa, del mismo color. Me voy otra vez al tacho a buscar este color. Del mismo color, dice. Del mismo, este rosadito. Ahí está. Del mismo color, las figuras que tengan igual perímetro. ¿No es cierto? Entonces, hemos pintado rosa, el rectángulo, ¿sí? Y el cuadrado que está acá, porque tienen las mismas figuras tienen el mismo perímetro. Listo. Vámonos con la última actividad. Resolución de problemas. Observa la imagen y responde. En una competencia, cada atleta debe dar una vuelta por la línea de una cancha de fútbol, como la de la imagen. Mira, aquí tenemos una cancha de fútbol, muy bonita, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros debe recorrer? Acuérdate que cuando hay una pregunta, ¿sí?, hay una respuesta. Entonces, para saber el perímetro, ¿qué teníamos que hacer? Medir sus lados. Dos de sus lados, como es un rectángulo, dos de sus lados son iguales, ¿no es cierto? El de arriba con el de abajo y el de los costados.
Entonces, procedemos a hacerla, verás que habla de aquí, ya no pregunta de centímetros, como una cancha es grande, hablamos de metros. Entonces, 20 metros, utilizamos la letra M, más el otro lado que tiene 40 metros, ¿sí? El de acá, entonces va a tener, este lado derecho, va a tener 20 metros también, ¿no es cierto? Porque son iguales. El de arriba con el de abajo también va a tener 20 metros, ¿sí? Y colocamos un signo igual para poder colocar nuestra respuesta de esta suma en metros. Déjame ver si te puedo poner aquí de una vez la medida para que no te vayas a confundir, ¿ya? 40 metros. 40 metros. ¿Ah? Para que veas de dónde sale esto, ¿sí? Acá. Esta parte de acá mide 20, ¿no es cierto? Está muy pequeño el cuadrado, no sé si me entre, pero lo vamos a extender hasta acá, no importa que se metan, ¿ya? 20 metros, así, con la letra M. ¿Listo? Mira, entonces le hemos colocado 40, 40 y 20 y 20. Lo que hicimos aquí, 20 más 40 más 20 más 40. Ahí. Ahora sí procedemos a ¿qué? A sumar para saber cuánto ha medido esta cancha. ¿Cuántos metros tiene esta cancha? Así que sumamos juntos. Como tú ya sabes sumar, esto se nos va a hacer facilito. 20 más 40, 60, ¿no es cierto? 60 más 20, 80. Y 80 más 40, 120, ¿no es cierto? 120 es ¿qué? Metros, ¿no es cierto? Entonces ya hemos resuelto el problema. Acuérdate de esto. Cuando hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Entonces vamos a colocar una respuesta porque necesitamos contestar. No nos podemos quedar sin contestar. Es cuando te preguntamos, ¿cuántos años tienes? Entonces tú tienes que contestar. Yo tengo tantos años. Aquí también tenemos que contestar. Le ponemos, lo hacemos con una letra R. ¿Sí? R. Y un igual, un signo igual. Y contestamos. ¿Cuántos metros debe recorrer? En una competencia, cada atleta debe dar una vuelta por la línea de una cancha. Como sabemos cuál es la medida de la cancha, entonces sabemos, ¿sí? ¿Cuántos metros debe recorrer? Entonces colocamos la respuesta. Debe recorrer ¿cuánto? Dímelo tú. El valor que sacamos, ¿no es cierto? El resultado, el valor que sacamos, total. 120, ¿qué? Metros. Lo identificamos con la letra M. Entonces, debería haber recorrido 120 metros. Y hemos realizado un problema con el perímetro. ¿Qué tal? Esta de aquí ya no la vamos a realizar, ni tampoco te la voy a dejar como trabajo, porque estamos viernes y no tenemos trabajo. Bueno, niños, como es nuestra costumbre, vamos a hablar de nuestro valor, la toma de decisiones, esas decisiones que deben ser las correctas para vivir en armonía, para vivir de la mejor manera. Vamos a ver qué dice. La toma de decisiones es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Sí, hay muchas alternativas en una situación y debemos escogerlo, ¿no es cierto? Para ciertos ejecutivos o administradores,
Algunas decisiones tienen una importancia relativa, mientras otras son fundamentales, o sea, muy importantes. El proceso de toma de decisiones es, sin duda, una de sus mayores responsabilidades. Así que a tomar las decisiones con responsabilidades y que sean las adecuadas, ¿no es cierto? Buenos niños, estas han sido nuestras clases de matemática. Me despido de esta semana. Cuídense mucho. Terminen por favor las tareas, súbanlas. Que Dios los bendiga. Chao niños. Bye. Cuídense mucho.